Al inicio de la cinta animada La Liga de la Justicia, la paradoja del tiempo, vemos que Barry Allen y su madre Nora tienen problemas con el auto, intentan pedir ayuda y un conductor no se detiene. Barry no entiende por qué una persona seguiría su camino al ver que otra necesita ayuda, pero entonces su madre le dice: acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las cosas que puedes y ten la sabiduría para conocer la diferencia. Sorprendentemente, en el cómic original esta frase no aparece. En vez de esto, tenemos a Thomas Wayne, quien se convirtió en el Batman del universo Flashpoint después de que su hijo Bruce muriera, diciendo esta frase: solo hay una cosa que sé de la vida, sé que algunas cosas suceden de manera aleatoria y otras cosas suceden porque lo permitimos. Finalmente, en la película de Flash, la cual también adapta partes de este cómic, Nora Allen le dice a su hijo que no todo tiene una respuesta. Cada una de estas frases es diferente, pero creo que cumplen con una función muy similar: darle sentido a la historia que veremos a continuación. Una historia en la que Flash tiene que decidir en qué cosas se involucra y en cuáles no. Cuáles son las cosas que están destinadas a hacer y cuáles son las que tiene que evitar. Esta historia y esta frase que Nora le dice a Barry tienen sus orígenes en una corriente filosófica llamada estoicismo, la cual también tiene que ver mucho con la historia de Flashpoint. Claro que todo esto se complica porque estamos lidiando con temas como los viajes en el tiempo, algo que Séneca, el famoso filósofo estoico, jamás tuvo que hacer. En este video entonces vamos a analizar la filosofía de Flash utilizando como guía una de sus historias más emblemáticas. Cabe mencionar que la primera parte de este video no contiene spoilers de la película de Flash, así que si no has visto la película no te preocupes, puedes ver el video con calma y yo te aviso cuando comiencen los spoilers. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Flash muy, pero muy en serio. Vamos por lo primero. ¿Por qué Flashpoint es un cómic tan importante para el mundo de los cómics? Hay varias razones. De entrada, estamos hablando de un cómic que fue usado para alterar el universo central de los cómics DC, lo cual dio inicio a la etapa de New 52. Digamos que fue el Crisis en las Tierras Infinitas de una generación. No solo eso, sino que a pesar de que fue publicado hace tan solo 12 años, ha tenido 3 adaptaciones importantes, una a través de una cinta animada, otra en la tercera temporada de la serie de Flash y finalmente otra a través de la película live action protagonizada por Ezra Miller, la cual también toma varios elementos de esta historia. Pero creo que el punto más importante es que esta historia ilustra muy bien cuál es el dilema central del personaje de Flash. Es decir, las historias de Flash siempre han tenido que ver con temas relacionados al multiverso, a los viajes en el tiempo, y una de las preguntas que Barry Allen más se ha tenido que hacer es: ¿cuáles son las cosas que debo cambiar y cuáles no? Y Flashpoint capturó muy bien la esencia de todas estas historias de Flash. Todos estos factores hicieron que Flashpoint se convirtiera rápidamente en un nuevo clásico de DC Comics al lado de otras obras como The Killing Joke o incluso Crisis en las Tierras Infinitas. Ya con esto en claro, vamos a entrarle a la filosofía detrás de la historia, la cual, como mencioné, nos habla mucho acerca de lo que el personaje de Flash realmente es. Acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las cosas que puedes y ten la sabiduría para conocer la diferencia. Esta frase de la cinta animada Flashpoint puede ser considerada un aforismo, es decir, una frase corta y concisa que expresa una idea o consejo de manera breve, ingeniosa y memorable. Es como si fueran pequeñas píldoras de sabiduría a través de las cuales se pretende dar verdades universales en pocas palabras, y en la cultura pop hay muchos ejemplos de aforismos. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Hazlo o déjalo. No hay intentos. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y por supuesto está mi aforismo favorito: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Conoces algún otro ejemplo de aforismo? Déjamelo en los comentarios. En el caso de esta frase de Flashpoint, este aforismo es un fragmento de algo llamado Plegaria de la Serenidad, una oración que regularmente se le atribuye al teólogo Reinhold Niebuhr, quien la escribió a principios de los años 40. En la versión que todos conocemos, que es la que escuchamos en Flashpoint, nos invita a intentar cambiar lo que podemos, pero también a aceptar las pérdidas y las cosas que están más allá de nuestro control. En su versión más completa, esta oración también nos invita a disfrutar de cada momento sobrellevando los obstáculos de la vida, aceptando las cosas como son, no como uno quiere que sean, y también nos habla de entregarnos a la voluntad de Dios, porque a final de cuentas, Él tiene un plan para nosotros. Cabe mencionar que muchas personas consideran esta frase muy útil e inspiradora. Es como esos pequeños fragmentos de filosofía que a muchas personas les resulta sencillo de entender y poner en práctica. Tanto así que la Plegaria de la Serenidad es frecuentemente utilizada para comenzar o finalizar reuniones de grupos de alcohólicos anónimos. Según el sitio web alcoholicsanonymous.com, esta oración sirve como una reflexión diaria
que le ayuda a miembros a encontrar paz interior a la hora de alejarse del uso de sustancias adictivas, ya que a menudo esta adicción nace de un deseo de tener un control sobre cosas que están más allá de nuestro poder. De hecho, también menciona que varios miembros repiten esta frase cuando se encuentran en momentos de tentación, para no volver a caer en las adicciones. Curiosamente, la película Flashpoint no es el único producto de la cultura pop que hace uso de esta frase, sino que en la serie Dark, otra que también nos habla acerca de viajes en el tiempo, hay un personaje que también repite una y otra vez este mantra. Entonces, a pesar de que esta frase no está en el cómic original, creo que con todo esto podemos entender por qué la plegaria de la serenidad va tan bien de la mano con Flashpoint. Recordemos que el cómic Flashpoint se desarrolla poco tiempo después de que Barry Allen se entera de que Reverse Flash fue quien realmente mató a su madre muchos años atrás, por lo cual él decide viajar al pasado para corregir esto, lo cual ocasiona una realidad alterna en la que el mundo está a punto de ser destruido. Entonces toda esta historia gira alrededor de las cosas que están destinadas a pasar, las cuales tenemos que aceptar, y las cosas que sí tenemos el poder de cambiar, algo que va de la mano con una corriente llamada estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica de la antigua Grecia que se centra en vivir una vida serena y virtuosa. Los estoicos creen que hay que aceptar las cosas que no se pueden cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Por ejemplo, según los estoicos, podemos controlar nuestras acciones y nuestras opiniones, pero no podemos controlar ni las acciones ni las opiniones de los demás. Y si te fijas, esto suena muy similar a la plegaria de la serenidad, pero hay una razón para esto. La plegaria de la serenidad tiene un antecedente directo en el trabajo del filósofo estoico Epicteto, quien dijo: haz el mejor uso de lo que esté en tu poder y acepta el resto como sucede. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Pero aquí viene el vínculo con la historia de Flashpoint y la razón por la cual creo que meter la plegaria de la serenidad en la cinta animada fue un toque de genialidad. Los estoicos, obviamente, pensaban que no podíamos controlar los eventos que ya pasaron, que el pasado forma parte de las cosas que tenemos que aceptar y ya. O sea, podemos controlar nuestra actitud hacia eventos del pasado, pero no el pasado en sí. Pero aquí Barry Allen fue como: sostén mi cerveza. ¿Qué ocurre cuando sí tienes el poder de alterar los eventos del pasado? En este caso, si eres una persona que cree en lo que la plegaria de la serenidad dice, pues podrías llegar a la conclusión de que esto cae dentro de la categoría de las cosas que hay que tener valor para cambiar. Entonces aquí entiendes por qué Barry Allen se atrevió a ir al pasado a intentar detener el asesinato de su madre. De hecho, como Reverse Flash fue quien alteró el pasado originalmente al matar a la madre de Barry, ¿no estaría Flash corrigiendo la línea temporal en vez de alterarla? Depende del tipo de historia de viaje en el tiempo. Por ejemplo, en películas como Volver al Futuro, nos hablan del viaje en el tiempo como una anomalía, algo que no debió ser, que altera los sucesos y que tiene que corregirse. Sin embargo, hay otro tipo de viaje en el tiempo, como el que vemos en la serie Dark o en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en donde el viaje en el tiempo siempre estuvo destinado a suceder. Entonces aquí la pregunta es: ¿las cosas están destinadas a suceder o no lo están? Aquí ya vamos a comenzar a hablar de la cinta de Flash con spoilers, y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Crees que existe el destino? En la cinta de Flash, Batman nos dice, a través de una bella analogía con espagueti, que a pesar de que las líneas temporales pueden cambiar, existen ciertos puntos de inflexión que no pueden ser alterados. En el caso de la película, la muerte de Supergirl y Batman, quienes mueren una y otra vez sin importar cuántas veces Flash intente cambiar el pasado. Volviendo a la pregunta de si crees en el destino, pasa algo muy curioso, ya que por un lado nos gusta pensar que somos los dueños de nuestras acciones, pero por otro también creemos que las causas tienen consecuencias. Y esto puede ser problemático. Según la teoría determinista, todos los eventos y acciones que ocurren en el mundo están predeterminados por causas anteriores y son inevitables. Y según algunas posturas deterministas, esto afecta incluso la manera en la que pensamos. Es decir, así como no se puede evitar la muerte de Batman, nosotros no podemos evitar pensar de la manera en la que lo hacemos, porque el mundo es simplemente una enorme cadena de causas y consecuencias de las cuales no podemos escapar. Cabe aclarar que no todas las posturas deterministas son tan fuertes. Hay otras posturas que piensan que lo que ocurre en nuestras mentes, nuestras decisiones y pensamientos sí son libres, que nosotros creamos nuevas cadenas de causas y consecuencias. En el caso de la cinta de Flash, vemos lo que parece ser una extraña mezcla de determinismos fuertes y más suaves, ya que hay puntos de inflexión que no pueden ser alterados, pero hay cosas que sí, como cuando Barry cambia un poco el pasado para sacar a su padre de prisión. Entonces aquí te pregunto de nuevo, ¿crees en el destino? Esta es una pregunta muy similar a la que la cinta Across the Spider-Verse nos plantea. De hecho, Across the Spider-Verse y The Flash hacen preguntas muy similares, pero dan respuestas muy diferentes.
Por un lado, The Flash nos habla de que existen puntos de inflexión que no pueden ser alterados. Batman y Supergirl tienen que morir. Por el otro lado, en Across the Spider-Verse se nos habla de que existen eventos canónicos que, si se modifican, pueden llegar a causar la destrucción de un universo. Pero aquí la diferencia radica en que en The Flash no se puede alterar el destino y en Spider-Verse se sugiere que no se puede. Flash nos es presentado como este héroe estoico que está destinado a sufrir para convertirse en una mejor versión de sí mismo y que tiene que rendirse ante la inevitabilidad del destino y aceptar las cosas que no puede cambiar, mientras que la historia de Miles parece ir más encaminada al hecho de que realmente no existe un destino escrito, que a pesar de que él supuestamente tenía que convertirse en Prowler, fue mordido por una araña de otro universo que no debía estar ahí y eligió ocupar su poder responsablemente para convertirse en un héroe. Misma pregunta, dos respuestas diferentes. ¿Con cuál te quedas tú? Por cierto que mi amiga Beca Salas va a subir esta semana un video a su canal de YouTube en el que va a hablar acerca de estas similitudes entre películas de multiversos. Así que no te lo pierdas. Otro punto muy interesante de la historia de Flashpoint es que Barry aprende que el hecho de que pueda hacer algo no significa que deba hacerlo. Creo que este es el gran mensaje que la historia te quiere dar y creo que se adapta bien la postura estoica a un contexto de ciencia ficción y viajes en el tiempo. De hecho, incluso creo que Flashpoint complementa la plegaria de la serenidad, ya que no solo Barry tiene que aprender a distinguir entre lo que puede y no puede cambiar, sino entre lo que debe y no debe. Otro punto es que Barry aprende de los estoicos que, aunque no puede controlar algunas cosas, sí puede controlar su actitud y cómo recibe y acepta estos hechos. Esto es algo que también vemos reflejado en la película de Flash, a tal grado que el gran villano es precisamente una versión de sí mismo que no fue capaz de asimilar estos valores estoicos, alguien que está obsesionado con cambiar lo que el universo le ha dicho que es imposible. Mientras que Barry eventualmente tiene que hacer las paces con la idea de que su madre no puede ser salvada. Esto es algo que me gusta mucho del personaje de Flash, que a menudo él tiene en sus manos la capacidad de alterar el destino de universos enteros y tiene que hacer lo mejor posible para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Ese es el punto más interesante de las historias de Flash y el centro emocional de la historia de Flashpoint, confrontarnos con la pregunta: si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías? ¿O tendrías la sabiduría y la templanza para elegir algo diferente? Si te gustó este video, te dejo aquí con estos otros que complementan muy bien la historia de Flashpoint. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más Allá de lo Evidente.